Voy a dar la palabra a los ponentes que nos van a ayudar a presentar este diagnóstico de la democracia en la región. Si os parece, empezamos en el orden en el que está previsto en el programa. Yo quisiera comentar que en los 10 factores que se ha planteado no incluye la perspectiva paritaria, ¿no? Y quisiera hacer énfasis en la propuesta de democracia desde una perspectiva paritaria y de igualdad sustantiva. Entonces, quiero colocar este tema para que nos sirva también estos días de reflexión, cómo las democracias plantean las voces, las experiencias, las propuestas de las mujeres desde una perspectiva de inclusión, pero también desde una perspectiva igualitaria. Mujeres diversas, mujeres plurales, mujeres que representan su pertenencia también a grupos étnicos, etarios, es decir, jóvenes, indígenas, afros, mujeres también que pertenecen a los colectivos GLT. También estamos hablando y poniendo sobre el debate de la democracia una perspectiva de democracia paritaria. Las democracias, tal como lo plantea el diagnóstico, pero tienen que recoger necesariamente para su fortalecimiento la representación de todos los sectores en los órganos de toma de decisiones y de poder. Las diversas identidades de las personas que representan grupos minoritarios y o mayoritarios tienen que estar representados en esa foto de poder. Y por lo tanto, por eso digo, empiezo pegándome allí, porque es imposible pensar en una democracia fuerte si no es paritaria. O sea, es casi contradictorio, porque es como la lógica de pensar que no podés representar a la mitad de la población y de nuevo recalco la mitad de la población con toda su diversidad. Esta crisis real, porque no es falsa, es una oportunidad para que efectivamente hagamos este tipo de contrato primero entre nosotros y nosotras que estamos de acuerdo y luego volvamos a lo local, a lo nacional, a lo internacional para seguir buscando a todas aquellas personas que como nosotros y nosotras están comprometidas en construir una democracia realmente inclusiva. Por un lado, y obviamente hay probablemente un sesgo político en la lectura, el neoliberalismo, ¿no? Poner en cuestión el neoliberalismo que yo creo que viene hace bastante tiempo en nuestra región, pero particularmente en Chile. Este neoliberalismo que se impuso a sangre y fuego en dictadura con una constitución en los años 80 que consagra de alguna manera constitucionalmente un modelo económico. La constitución del 80 neutraliza la política, es decir, no permite el juego de la política de mayorías y minorías y de que de alguna manera los programas de gobierno se puedan ver representados democráticamente, ¿no? Sino que de alguna manera neutraliza la política en una especie de consenso por mantener el status quo. Y también hay un malestar que también lo plantea este diagnóstico, que va más allá del debate ideológico derecha-izquierda, más bien los de arriba con los de abajo, ¿no? Las élites políticas, económicas que abusan de sus privilegios, que abusan del poder en múltiples esferas, y eso va generando también un malestar desde abajo y una desafección con las instituciones, un fenómeno de anomia también, ¿no? De no respetar las normas de convivencia, porque los de arriba tampoco las respetan. Pero a los de arriba, en Chile al menos, hay una justicia con sesgo de clase, porque a los empresarios que se coluden y estafan a los consumidores se les manda clases de ética, o a los militares o al alto mando de las policías que roban dinero público, el alto mando, no pasan un día en la cárcel, o porque empresarios corruptos que financian irregularmente la política para privilegiar sus intereses económicos tampoco pasan un día en la cárcel, mientras que en Chile se criminaliza la pobreza, se encarcela la pobreza por delitos menores contra la propiedad
o se abusa de la prisión preventiva, ¿no? Que fue algo que se exacerbó en el contexto del estallido social. Entonces, todo ese escenario genera de alguna manera, bueno, una explosión popular, y hay muchas más razones. Lo que quería plantear es que estamos en un proceso constituyente que está en la etapa final, que plantea una hoja en blanco, es decir, primera vez en la historia que en Chile se construye una constitución de manera democrática con un órgano paritario, ¿no? Un órgano paritario, un órgano con representación de los pueblos originarios, con voz y voto. Nunca habían tenido los pueblos originarios ese espacio de incidencia, de poder, con participación de los movimientos sociales y también de los partidos políticos, en un órgano constituyente que además es abierto a la ciudadanía para iniciativa popular de norma constituyente que luego se tiene que deliberar y votar en el Pleno, y luego finalmente un plebiscito, bueno, un plebiscito de entrada, donde el 80% de la población dijo sí, apruebo que haya una nueva constitución, y ahora el 4 de septiembre tenemos un plebiscito de salida donde el pueblo soberano, primera vez en la historia republicana de Chile, que el pueblo soberano va a poder decir apruebo o rechazo esta propuesta de nueva constitución, ¿no? A mis 24 años yo ya he vivido un estallido social, una situación de exilio, violaciones a derechos humanos, cierre a las universidades de mi país y además de eso un constante asedio y criminalización por pensar diferente. Y eso lo que me hace pensar es que este modelo democrático necesita formas diferentes de darle lectura y no podemos seguirlo leyendo desde lo que ya conocemos o desde el modelo mismo. Creo que el problema de la democracia viene del hecho de que queremos defender un modelo democrático que ya no es sostenible para una nueva forma de participación que se nos está presentando. También creo que es clave la manera en que nos estamos comunicando desde la política. Yo trabajo también con temas de oratoria y debate y comunicación estratégica, y una de las cosas que muchas veces veo en los espacios de debate de participación política es esta necesidad de hacer tecnócratas o tecnicidad de la política, cuando la gente realmente lo que quiere escuchar de manera sencilla y clara es cómo queremos hacer cambio en nuestro país. Entonces creo que ahí el rol de las redes sociales y la manera en que en esta nueva era tecnológica estamos utilizando eso para comunicar nuestras formas de hacer política es clave. Y una de las cosas que hemos visto es este fenómeno de tener valores, intereses comunes, pero también agendas que no nos permiten llegar a alinearnos y tener cohesión como oposición o grupos prodemocráticos para poder hacerle frente al régimen. Entonces eso ha despertado desde la organización donde de hecho trabajo, que antes era un think tank en Nicaragua muy conocido, FUNIDES, y ahora ha sido cancelado. Trabajamos desde el exilio con todo un equipo. Es que nos hemos dado cuenta de esta gran necesidad de diálogos en la sociedad nicaragüense para poder no llegar a esta utópica unidad que nos quieren vender, una unidad donde se supone que todas las personas deberíamos pensar igual y enfrentar la democracia de esa manera. Realmente lo que nos hemos dado cuenta es de que en nuestra diversidad de opiniones y en nuestras grandes diferencias como movimiento autoconvocado que se levantó contra un régimen autoritario, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar puntos comunes y aprender a estar de acuerdo en nuestros desacuerdos. Ahora la idea es rápido, la verdad que el tiempo se ha ido comiendo, ¿no?, la mañana, y queríamos hacer por lo menos escuchar algunas de las reacciones que tengáis en relación a este diagnóstico. Hay un tema que me preocupa de sobremanera. En mi país, en Paraguay, existe una fuerte iniciativa de paridad y de hecho se ha logrado hoy en un partido político. Sin embargo, hay un elemento de mucho problema y conflicto, que es la capacidad económica para hacer frente a los procesos electorales, que afecta muy fuertemente a la mujer. Entonces, mi preocupación es la siguiente: establecer ordenamientos jurídicos que hablen de paridad sin considerar el factor económico que significa llevar adelante una campaña electoral, por ejemplo, creo que es una cuestión que debemos considerar. Está claro que la democracia como hoy está, no está funcionando. Pero me parece que hay un denominador común que todos plantearon, es que falta diálogo. Diálogo en términos de partir de lugares distintos y llegar o intentar llegar a un lugar común.
Tal vez tenemos diálogos, pero que no llegan al lugar a donde tenemos que ir. Creo que EPSI lo planteó. No hay que dejar afuera la cuestión de la economía y de la inclusión, porque, digamos, democracia sin la cuestión económica que incluya a todos los actores, estamos viendo que no es democracia. El senador dijo malestar de los de arriba con los de abajo. Entonces me parece que un tema central es cómo hacemos que el diálogo funcione, que la economía intente resolver las cuestiones y que incluya a todos. Esto del nuevo contrato social implica un recomienzo, ¿no? Pero no comenzamos todos igual, ¿no? Es decir, no se puede olvidar la historia. Y la historia condiciona la modernización de los descendientes indígenas y africanos como inferior, menos beneficiosa y siempre subordinada respecto a la modernización y la democratización de los descendientes blancos en América Latina, ¿no? Creo que ese es un punto crucial para no comenzar de nuevo, sino rehacer las cosas para comenzar una nueva historia, ¿no? En el tema de la democracia paritaria, ayer le expresaba a la señora Katia Uriona que los pueblos indígenas pues estamos felices ante el anuncio de la nueva constitución chilena que se va a aprobar mediante plebiscito respecto de esta vía paritaria, porque en el caso andino, aymaras, quechuas, tenemos en nuestros genes, en nuestra lengua, desde que nacemos nos educamos en que nuestra ciudadanía está basada en marido y mujer, chachahuarmi, ¿no? Y todo el tema de participación es básicamente a partir de aquello. Y pues lo que creo que falta aquí es comunicación y entender la realidad local o regional para que esto de la democracia sea posible en base a estas prácticas que son vivas en nuestras comunidades. Y ese déficit de proceso, ese déficit democrático genera dos incapacidades o imposibilidades que se retroalimentan. Uno, impulsar políticas para la transformación productiva sostenibles e inclusivas, es decir, transformaciones tecnológicas de base amplia, y eso explica la divergencia de América Latina respecto a países como los del sudeste asiático. Ahí hay una herencia neoliberal importante que pienso que ha alimentado una pobreza de imaginación para impulsar políticas de desarrollo productivo en este nuevo contexto, no en el contexto de los 70. Y segundo, una imposibilidad para impulsar políticas más efectivas de inclusión social. Y uno de los elementos que explican esto, me parece a mí, ha sido la estrechez tributaria, que está muy asociada al poder. No hay reforma tributaria que eleve la presión tributaria y la capacidad de los estados para resolver con más recursos, porque las élites los bloquean. Porque cuando hablamos que la democracia está en peligro, pareciera ser que la democracia como sistema de gobierno por sí sola no va a resolver los problemas que hay. Y yo creo que debe haber algo más, y ese algo más, a mi juicio, en este momento yo solo digo que está encaminado, que debe haber un cambio de paradigma en el comportamiento humano. Siempre ha habido populismo en nuestro medio, pero nunca antes como ahora. Hablan de lucha contra la corrupción y roban más que nunca, respeto a los derechos humanos y son regímenes violadores de derechos humanos. Y así en cada uno son discursos vacíos de contenido. Entonces creo que lo que nos correspondería, si es que queremos apuntar a un nuevo contrato social, es exigir una nueva narrativa que genere una rendición de cuentas por lo que se dice y se ofrece, que hoy día no está ocurriendo. Yo quiero agregar una cosita a la cuestión de la paridad que venían diciendo, y es que a veces con la paridad, digo, en Argentina existe paridad, no alcanza, en el sentido, si uno ve la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, podés ver que en la mayoría de las comisiones que están dedicadas a temas de cuidado son las comisiones en donde hay mayoría de diputadas y senadoras mujeres, mientras que las comisiones dedicadas a temas más duros, ya sea economía, cuestiones constitucionales, son comisiones que habitualmente tienen mayoría de hombres y presidentes de comisión hombres. Entonces, a la cuestión de la paridad creo que habría que sumar también, bueno, cómo se distribuye, ¿no?, dentro de esos espacios